¿Sabías que Steven Spielberg, director de obras maestras como E.T., Jurassic Park y La lista de Schindler, tiene una película que juró no volver a ver? No por fracaso ni controversia, sino por un doloroso recuerdo relacionado con una mujer. ¿Qué sucedió en el set que el mejor director del mundo ha recordado durante más de 30 años? Exploremos la película olvidada y la verdad detrás de ella, la persona que Spielberg nunca quiere recordar. Para la mayoría de los directores, ver sus propias películas es una celebración. Es una oportunidad para revivir la magia, para sentarse en la butaca y disfrutar del fruto de meses, o incluso años, de trabajo agotador. Es como si un pintor se parara frente a su obra maestra ya colgada en el museo. Pero para Steven Spielberg, es todo lo contrario. Es algo que evita activamente. A pesar de ser el arquitecto de algunas de las cintas más icónicas de la historia del cine, Spielberg ha admitido abiertamente que no le gusta revisitar su trabajo. En sus propias palabras, una vez que una película está terminada, ya no es suya. Pertenece al público. Es como si entregara a su hijo al mundo, y a partir de ese momento, prefiriera no mirar atrás. Ha confesado en numerosas entrevistas que ver sus propias películas le produce una profunda inquietud. Pero no es por las actuaciones de los actores o por las historias que cuenta. Es porque su mente de creador, su ojo de perfeccionista, no puede dejar de ver todo lo que, según él, podría haber hecho mejor. Cada escena se convierte en un catálogo de oportunidades perdidas. Es como revivir todos tus errores, dijo una vez. Nota cómo un actor entregó una frase cuando podría haberla dicho con un matiz diferente. Se fija en el plano que no consiguió, en ese movimiento de cámara que no se atrevió a hacer, o en el momento en que no empujó a un actor lo suficiente para sacarle una emoción más profunda. No puede simplemente disfrutar de la película. Su cerebro la deconstruye, la analiza hasta el último fotograma. No puedo verla sin desear poder volver atrás y arreglarlo todo, confesó. Solo hay una, y solo una, excepción a esta regla autoimpuesta. E.T., el extraterrestre. Spielberg ha admitido que es la única de sus películas que verá de vez en cuando, pero solo si es con sus nietos. El gran Steven Spielberg, sentado en el sofá de su casa, rodeado de sus nietos, viendo la historia de ese pequeño y adorable extraterrestre perdido en la Tierra. Incluso en esos momentos, confiesa que le cuesta desconectar. Se encuentra a sí mismo analizando cada encuadre, cada efecto de luz, cada reacción del niño actor, Henry Thomas. Pero el amor por su familia y la alegría de ver las caras de asombro de sus nietos consiguen, a veces, acallar esa voz crítica en su cabeza. Es un recordatorio de que, detrás del director legendario hay un abuelo cariñoso. En la mayoría de los casos, sin embargo, prefiere dejar el pasado en paz y centrarse en la siguiente historia, en el próximo desafío. Su mirada está siempre puesta en el futuro, no en las glorias, ni en los fantasmas del pasado. Pero hay una película que es diferente. Una que no solo evita, como las demás, una que prácticamente finge que nunca existió. Y no tiene nada que ver con arrepentimientos técnicos o dudas creativas. Tuvo todo que ver con alguien en el plató. Alguien que convirtió todo el proyecto en una experiencia tan caótica que Spielberg estaba deseando escapar de ella. Una persona tan difícil de dirigir que, silenciosamente, juró no volver a colaborar con ella nunca más. ¿Y lo más extraño de todo? Nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. La película en cuestión es Hook, estrenada en el año 1991. Muchos de ustedes la recordarán. Se suponía que iba a ser el regreso imaginativo de Spielberg al mundo de la maravilla infantil. Una versión moderna, con actores reales, de la historia de Peter Pan. Sobre el papel, lo tenía absolutamente todo para ser un clásico instantáneo. Un presupuesto gigantesco para la época, más de $70 millones. Un elenco plagado de estrellas de primer nivel. El inolvidable Robin Williams como un Peter Pan adulto que ha olvidado quién es. El gran Dustin Hoffman irreconocible como el Capitán Garfio. Y por supuesto, el concepto fantástico y caprichoso en el que Spielberg
suele moverse como pez en el agua, pero desde el principio del rodaje, algo se sentía extraño. Algo no funcionaba. El plató era un espectáculo en sí mismo. Los decorados eran fastuosos, coloridos, casi abrumadores. Se construyó un país de nunca jamás completo, con el barco pirata del Capitán Garfio a tamaño real, la aldea de los niños perdidos. Era un despliegue visual sin precedentes. Sin embargo, Spielberg admitió más tarde que se sentía fuera de lugar. Se sentía como un pez fuera del agua en su propio océano de fantasía. Años después, confesó en una entrevista que no le gustaba la película y que todo el proceso, en sus propias palabras, fue una decepción. La magia, esa chispa inconfundible que tienen sus mejores obras, simplemente no estaba allí. Y él, el maestro de la magia, lo sabía mejor que nadie. Se sentía desconectado de su propio material. Pero el verdadero problema no era el guión, que algunos consideraban irregular, ni el diseño de producción, que otros veían excesivo. El verdadero problema era la tensión, una tensión que burbujeaba detrás de las cámaras, de esa clase de tensión de la que nadie habla públicamente hasta que han pasado muchos, muchos años. Spielberg, que estaba acostumbrado a producciones enormes y calendarios exigentes, se encontró con un tipo de estrés diferente en Hook. Un estrés para el que no estaba preparado, y ese estrés tenía un nombre. Cuando se anunció que Julia Roberts interpretaría a Campanilla en Hook, la noticia acaparó todos los titulares. No era para menos. Ella era la novia de América, la chica de oro de Hollywood. Acababa de alcanzar la cima del estrellato mundial con el éxito masivo de Pretty Woman, y era, en ese momento, una de las actrices más rentables y deseadas del planeta. Su sonrisa iluminaba la pantalla y el público la adoraba. La idea de tenerla como la traviesa y mágica hada Campanilla parecía un golpe de genio. ¿Quién mejor que la estrella más luminosa de Hollywood para interpretar a un ser hecho de luz? Spielberg había trabajado con grandes personalidades antes. Harrison Ford, Richard Dreyfuss, Whoopi Goldberg. Estaba acostumbrado a lidiar con egos y temperamentos fuertes, pero nadie, ni siquiera él, esperaba lo que estaba a punto de ocurrir en el plató de Hook. Lo que se suponía que iba a ser un papel encantador y alegre, se convirtió rápidamente en uno de los enfrentamientos más notorios y problemáticos de Hollywood en toda la década de los 90. Un choque de titanes silencioso que dejaría una cicatriz permanente en el director. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué hizo la actriz más querida del mundo para que el director más respetado jurara no volver a trabajar con ella? La respuesta, amigos míos, es una tormenta perfecta de desamor, presión mediática y caos emocional que explotó en el lugar menos indicado, el mágico país de nunca jamás. Para entender lo que sucedió, debemos retroceder unos días antes de que comenzara el rodaje de Hook. En ese momento, Julia Roberts, con solo 23 años, no solo era la actriz más famosa del mundo, sino también la protagonista de un romance de cuento de hadas que acaparaba todas las portadas. Estaba prometida con el actor Kiefer Sutherland, otro joven ídolo de la época. Su boda estaba planeada para ser el evento del año en Hollywood. La prensa hablaba de ello sin cesar, pero apenas unos días antes de la fecha señalada para la boda, todo saltó por los aires. El compromiso se rompió de forma abrupta y muy pública. No solo tenía que lidiar con el corazón roto por el fin de una relación importante, pero debe hacerlo bajo la atención constante de todo el planeta. Cada lágrima, cada gesto de tristeza, era fotografiado, analizado y comentado en televisión. Y en medio de ese huracán personal, tenía que presentarse a trabajar, pero no a un trabajo cualquiera. Tenía que presentarse en el plató de Steven Spielberg para interpretar a Campanilla, un personaje que es pura alegría, magia y luz. Era una tarea casi imposible. Según personas que estuvieron en el rodaje, Julia Roberts llegó al plató emocionalmente destrozada. Era una sombra de la estrella sonriente que el mundo conocía de Pretty Woman. Se la veía frágil, a menudo aislada del resto del equipo, y visiblemente luchando por concentrarse en su trabajo. Y aquí es donde los problemas comenzaron a magnificarse. Su papel como Campanilla requería una gran cantidad de trabajo técnico. Como era una hada diminuta,
La mayor parte de sus escenas tenía que rodarlas sola, delante de una pantalla verde, para luego ser insertada digitalmente en las escenas con los otros actores. Esto significaba que pasaba horas y horas aislada, interactuando no con Robin Williams o Dustin Hoffman, sino con el vacío. Para alguien que ya se sentía sola y vulnerable, esta forma de trabajar solo empeoró las cosas. Los informes de la época cuentan que se encerraba en su camerino durante horas, retrasando el rodaje. Se negaba a salir, y el equipo, desde el ayudante de dirección hasta el propio Spielberg, tenía que esperar pacientemente. Cuando salía, su humor era impredecible. Chocaba con frecuencia con los miembros del equipo por asuntos que iban desde los horarios de rodaje hasta los ajustes del vestuario. El traje de campanilla con sus complicados arneses para simular el vuelo se convirtió en una fuente constante de fricción. La atmósfera en el plató, que debería haber sido mágica y divertida, se volvió tensa. Los miembros del equipo comenzaron a describir la experiencia como caminar sobre cáscaras de huevo. Nadie sabía qué podía desatar una nueva crisis. Cada día se sentía como si algo pudiera salir mal en cualquier momento. El sueño de trabajar con el gran Spielberg se estaba convirtiendo en una prueba de resistencia. No pasó mucho tiempo antes de que la frustración del equipo encontrara una vía de escape en el humor negro. Empezaron a referirse a ella con un apodo, que reflejaba perfectamente el sentimiento general en el plató. Ese apodo, que comenzó como un susurro en los pasillos del estudio, se extendió silenciosamente por todo el rodaje. Era la señal inequívoca de que la situación se había vuelto insostenible. ¿Y qué hacía Spielberg mientras tanto? Spielberg, conocido por su estilo de dirección tranquilo, paciente y colaborativo, donde fomenta un ambiente familiar y creativo, estaba llegando al límite de su paciencia. Hizo todo lo posible por mantener la producción en marcha, por aislar al resto del reparto de la tensión, por hablar con ella y tratar de reconducir la situación. Pero la fricción era innegable y el desgaste, inmenso. El director, que había sobrevivido a un tiburón mecánico que no funcionaba, a tormentas de arena en el desierto y a producciones militares complejas, se veía superado por el torbellino emocional de su campanilla. Años más tarde, cuando el polvo ya se había asentado, le preguntaron a Spielberg directamente sobre su experiencia trabajando con Julia Roberts. Dijo: «Fue un momento desafortunado para que trabajáramos juntos. No hay azúcar para endulzarlo, no hay segundas oportunidades. Es una puerta que se cierra para siempre». Y cuando un periodista insistió y le preguntó si volvería a trabajar con ella, su respuesta fue un no firme y rotundo. Para ser claros, y esto es importante para entender la historia completa, Julia Roberts no era simplemente una diva fuera de control. Era una actriz muy joven que lidiaba, al mismo tiempo, con una presión abrumadora, un corazón roto y el peso de una fama repentina y desmesurada. Estaba sobrepasada. Pero para Spielberg, que intentaba dirigir una producción masiva y compleja, fue demasiado. El coste emocional que tuvo para él persistió mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Entregó el montaje final de la película, hizo la promoción obligatoria y vio cómo Hook llegaba a los cines. Tuvo un éxito moderado, pero nunca alcanzó el estatus de clásico como sus otras obras. Y Spielberg nunca volvió a verla. Ni una sola vez. Ni siquiera por curiosidad. Porque cada fotograma de esa película no le recordaba al país de nunca jamás. Le recordaba a un plató lleno de tensión, de caos y a una estrella que nunca más quiso volver a ver en su set de rodaje. El recuerdo era, simplemente, demasiado doloroso. Antes del caos de Hook, mucho antes, existió Tiburón, la película que, literalmente, inventó el blockbuster de verano. Spielberg, un joven director prodigio por aquel entonces, tomó un tiburón mecánico que apenas funcionaba, un pequeño elenco y una cantidad ingente de problemas en el océano, y lo convirtió en una obra maestra del suspense. Muchos de ustedes lo recordarán bien. ¡Qué verano aquel! La película no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural que redefinió el género del thriller y catapultó a Spielberg al Olimpo de los directores legendarios. Pero con el tiempo, ese legado tomó un giro mucho más oscuro.
Lo que el mundo no vio en ese momento fue la consecuencia no intencionada que Tiburón tuvo en el mundo real, en los tiburones de verdad. Décadas más tarde, Spielberg reflexionó sobre esto con un arrepentimiento visible, casi palpable. En una entrevista, sus palabras fueron directas y llenas de pesar. ¿Y saben cuál es la mayor ironía de todas? El tiburón de la película, ese monstruo mecánico al que apodaron Bruce, apenas funcionaba. Se estropeaba constantemente, se hundía, sus circuitos fallaban. Fue una pesadilla técnica. Spielberg, en un alarde de genialidad, se vio obligado a rodar alrededor del tiburón, sugiriendo su presencia en lugar de mostrarla. Utilizó el suspense, la cámara subjetiva desde el punto de vista del animal y, por supuesto, la icónica y aterradora banda sonora de John Williams. Aún así, incluso hoy, Spielberg evita volver a ver Tiburón. No porque piense que es una mala película, sabe que técnicamente es una de sus mejores. La evita por lo que le hizo al mundo real. Cada vez que ve esa aleta, no ve un logro cinematográfico. Se le recuerda un impacto muy diferente. Uno que se desbordó de la sala de cine y se derramó en el océano. Décadas después de que la película se convirtiera en un clásico, otra estrella de Hollywood confesó su pánico. La actriz Blake Lively, que curiosamente protagonizó el thriller de tiburones Infierno Azul en 2016, admitió en una entrevista que nunca había visto, ni vería jamás, Tiburón. A pesar de interpretar a una surfista, no pudo armarse de valor para ver la película que lo inspiró todo. Estaba aterrorizada por los tiburones incluso antes de aceptar el papel, dijo. Nunca vi Tiburón. Todo el mundo que conozco la ha visto. Yo simplemente no pude. Pero aquí está la diferencia fundamental, el corazón de toda esta historia. Blake Lively temía lo que la película representaba. Spielberg teme lo que su película causó. Es la diferencia entre el miedo del espectador y el arrepentimiento del creador. Aún así, con todo ese peso, el sentimiento que le provoca Tiburón no se compara con el de Hook, y ahora entenderán por qué. El arrepentimiento de Spielberg por Tiburón es una culpa de carácter público, una responsabilidad sobre su impacto en el mundo. Es el pesar de un hombre consciente de que su arte, sin quererlo, causó un daño real. Es pesado, es profundo, pero es, en cierto modo, externo a él. El dolor que le provoca Hook, sin embargo, es una herida totalmente personal. Es una cicatriz en su alma de artista. No se trata del mundo exterior. Se trata de su mundo interior. El plató de cine, para un director como Spielberg, es un santuario. Es su laboratorio, su patio de recreo, su espacio sagrado donde la magia cobra vida. Fue profanado por la tensión, por el caos emocional, por la frustración de no poder conectar con su propia historia ni con una de sus estrellas principales. Fue el agotamiento de tener que ser no solo un director, sino un psicólogo, un diplomático y un gestor de crisis a cada hora del día. Es el sabor amargo de una experiencia creativa que se agrió. Y por eso, Tiburón, al menos la reconoce como parte de su historia, como una lección aprendida. Pero Hook es diferente. Steven Spielberg ha creado historias que han moldeado a generaciones. Películas llenas de asombro, de terror, de desamor y de esperanza. Tiburón le provocó pesadillas y un sentimiento de culpa que aún perdura. Hook le vació emocionalmente y le dejó un recuerdo que prefiere enterrar. Y mientras la mayoría de los directores revisitan con orgullo sus grandes éxitos, Spielberg no lo hace. No porque no fueran buenos, sino porque el proceso detrás de ellos, el viaje, no siempre mereció la pena ser revivido. Especialmente esa película, la que está ligada para siempre al desamor, al caos entre bastidores y a la única actriz a la que, silenciosamente, vetó para siempre. No habla mucho de Hook, y definitivamente no la ve. Porque a veces no es la película terminada lo que se queda contigo, es lo que ocurrió cuando las cámaras no estaban rodando, y para Spielberg esa fue la verdadera historia que preferiría olvidar. Hemos entendido por qué un tiburón que causó un daño real pesa menos en el alma de Spielberg que un hada que rompió la magia de su santuario creativo.
La puerta de Hook parece cerrada y con 7 cerrojos. Pero aquí, en este punto, la historia da un último giro inesperado. Porque una historia nunca tiene una sola cara. Durante años, hemos escuchado la versión de los susurros, la del equipo de rodaje, la del propio Spielberg a través de su elocuente silencio y sus escasas pero contundentes declaraciones. Pero, ¿qué hay de la otra protagonista de este drama? ¿Qué tiene que decir la campanilla del infierno en su propia defensa? ¿Y qué pasó después? ¿Acaso el tiempo, ese gran sanador, logró cerrar esta brecha aparentemente insalvable? Durante años, Julia Roberts guardó silencio sobre los rumores. Pero en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair años más tarde, finalmente abordó el tema. Y su perspectiva arroja una luz completamente nueva y mucho más humana sobre lo que realmente sucedió. Ella no negó que fue una época difícil. Con una honestidad sorprendente, admitió: «Tengo que decir que fui y soy un ser humano. Y estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida personal». Reconoció que su juventud y su dolor por la ruptura con Kiefer Sutherland la convirtieron en una persona vulnerable y, sí, quizás difícil en el plató. «Fue un mal momento para mí», admitió. Sin embargo, también se defendió del apodo. Afirmó que, aunque sus emociones estaban a flor de piel, nunca actuó de una manera tan poco profesional como se dio a entender. «Mis sentimientos se hirieron mucho al oír que me habían puesto ese apodo», confesó. «Fue una época muy solitaria para mí». Sus palabras pintan el retrato no de una, sino de una joven, con el corazón roto, aislada en un rincón de un plató gigante, trabajando delante de una pantalla verde y sintiendo sobre sus hombros el peso del mundo. Spielberg, lidiando con sus propias inseguridades creativas sobre la película, y Roberts, luchando por mantenerse a flote en medio de una tormenta emocional. Un centro de gravedad de bondad y energía que intentaba mantener unido el universo de Hook. Y ese sol era Robin Williams. Robin Williams, en el papel de un Peter Pan adulto, hacía lo que mejor sabía hacer: repartir alegría. Los actores infantiles que interpretaron a los niños perdidos lo recuerdan como una figura paterna, un compañero de juegos incansable. Entre tomas, improvisaba, contaba chistes, hacía voces. Creaba una atmósfera de diversión que contrarrestaba la tensión que se respiraba en otras partes del plató. Se dice que era plenamente consciente de la difícil situación de Julia Roberts y, lejos de juzgarla, mostraba una empatía silenciosa. Él mismo había luchado contra sus propias batallas personales y entendía la presión de tener que estar bien delante de una. La presencia de Robin Williams es quizás la gracia salvadora de la producción de Hook. Fue el corazón que siguió latiendo cuando la mente del director estaba en otra parte y el espíritu de su hada estaba roto. Él inyectó en la película una dosis de humanidad y calidez que, a pesar de todos los problemas, logró traspasar la pantalla. Y quizás, solo quizás, su energía es una de las razones por las que la película, a pesar de las dudas de su propio director. Pero, ¿por qué le afectó tanto a Spielberg? Ya era un director veterano. Había lidiado con crisis mucho peores. La clave, según sus propias reflexiones posteriores, yace en su estado mental en ese preciso momento de su carrera. Hook llegó en una encrucijada. Acababa de ser padre, se sentía más maduro, y creativamente, su mente ya no estaba en el país de nunca jamás. Y aquí, amigos míos, llegamos a la reivindicación final y más hermosa de todas. La reivindicación que no proviene de los críticos ni de los propios creadores, sino del público. Y, concretamente, de una generación entera. Mientras Spielberg repudiaba Hook como un fracaso personal, los niños de los años 90 que vieron la película en el cine o en sus casas en cintas de VHS, la abrazaron con todo su corazón. Para esa generación, Hook no era una película imperfecta. Era pura magia. Era la aventura definitiva. Vieron a Robin Williams y vieron a sus propios padres, hombres que quizás habían olvidado cómo jugar. Vieron a los niños perdidos y desearon vivir en su casa del árbol. Y gritaron «Bangarang» en sus juegos. Con el paso de los años,
Hook ha desarrollado un estatus de culto inmenso y cariñoso. Lo que en su día fue visto como un traspié en la carrera de Spielberg, ahora es celebrado como un clásico nostálgico. Las mismas emociones que Spielberg sentía que faltaban, esa generación las encontró y las hizo suyas. Esto nos lleva de vuelta al principio de nuestra historia, a esa idea de que una vez que una película está terminada, ya no pertenece al director, pertenece al público. El infierno personal de un creador puede convertirse, con el tiempo, en el cielo nostálgico de una generación. La película encontró su magia, no en el plató de rodaje, sino en la imaginación de millones de niños que, ahora adultos, la recuerdan como una de las joyas de su infancia. Y esa, quizás, es la mejor venganza contra todos los fantasmas y todas las tensiones que la rodearon. El arte, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino. Mientras Spielberg repudiaba Hook como un fracaso personal, los niños de los años 90 que vieron la película en el cine o en sus casas en cintas de VHS, la abrazaron con todo su corazón. Para esa generación, Hook no era una película imperfecta, era pura magia, era la aventura definitiva. Vieron a Robin Williams y vieron a sus propios padres, hombres que quizás habían olvidado cómo jugar. Vieron a los niños perdidos y desearon vivir en su casa del árbol. Y gritaron «Bangarang» en sus juegos. Con el paso de los años, Hook ha desarrollado un estatus de culto inmenso y cariñoso, lo que en su día fue visto como un traspié en la carrera de Spielberg. Ahora es celebrado como un clásico nostálgico. Las mismas emociones que Spielberg sentía que faltaban, esa generación las encontró y las hizo suyas. Esto nos lleva de vuelta al principio de nuestra historia, a esa idea de que una vez que una película está terminada, ya no pertenece al director, pertenece al público. La película encontró su magia, no en el plató de rodaje, sino en la imaginación de millones de niños que, ahora adultos, la recuerdan como una de las joyas de su infancia. El arte, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino.